para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus manos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La trágica condición de la humanidad. Esta palabra trágico es como hablar de una tragedia. Es hablar de algo difícil, de algo indeseado, de algo que no vale la pena. Cuando en la Biblia encontramos todo esto, lo que Dios hace ahí es señalarle el pecado y su condición a Israel y a Judá, que se habían pervertido completamente. De manera que dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así miraba Dios la condición, así estaba la condición del pueblo, del cual Dios esperaba otra cosa o cosas buenas. Siempre Dios espera del pueblo cosas buenas. Dice la palabra, Dios hablando, comparando a su pueblo con una viña de la que esperaba uvas dulces y produjo uvas agrias, o una vid. Dios siempre ha esperado cosas agradables. Siempre hemos dicho que como iglesia o como pueblo o como seres humanos de toda la humanidad, Dios ha esperado una buena respuesta. Dios ha esperado alabanza. Dios ha esperado adoración de su pueblo. Lamentablemente ha sucedido todo lo contrario de lo que Dios ha esperado. Y hay algo, hablando de lo trágico, pues en los pasajes que leímos nos damos cuenta de cómo estaba la maldad en el pueblo. Y una de las cosas de lo más trágico que puede pasar
o puede verse en este pueblo es que a ellos, eso que estaban sufriendo, ese azote, ese castigo, esa enfermedad, eso no era suficiente. Eso para ellos era poco. O sea que la desobediencia era tan fuerte, la maldad era tan fuerte, que el castigo que recibían, ellos lo consideraban como que eso, como cuando el niño desobediente, cuando sus padres lo castigan, y ellos son tan desobedientes, tan rebeldes, que le dicen: no me dolió. Yo sé que a más de alguno le ha pasado eso. Yo sé que a más de algún padre, su hijo le ha dicho así en algún momento: no me dolió. Y aunque ande que ya no aguanta. A su nombre. Proverbios capítulo 23, versículo 35. Dice: y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oiga, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Como quien dice: cuando tenga oportunidad lo vuelvo a hacer. No me detiene. Aunque me den duro, no me detiene. No me duele. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Encontramos cómo estaba este pueblo, cómo estaba esta nación, cómo estaba la gente. Dice: oh Jehová, pero quiero leerles desde el versículo 1 para que podamos darnos cuenta qué es lo que estaba pasando en este pueblo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si halláis alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. O sea, Dios siempre ha estado dispuesto a perdonar. El problema nunca ha sido de Dios, el problema ha sido la dureza, la maldad, el pecado de la humanidad. Dios siempre ha estado dispuesto, que si hay alguien que reconozca su pecado, Él ha estado dispuesto a perdonar. Aunque digan: vive Jehová, curan falsamente, dice. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Eso es lo más trágico. Eso es lo más duro en lo que el pueblo se encontraba. ¿Cuánto hacía Dios, hermanos? Todo lo que Dios hace, manifestando su ira, su enojo. O sea, los sufrimientos que la humanidad vive no son otra cosa que manifestaciones de la ira de Dios, el enojo de Dios. Dios siempre se ha enojado. Lo que pasa es que a veces la gente no quiere aceptar eso. Dios siempre se ha enojado, Dios siempre ha castigado. Hay gente que dice: no, Dios no castiga a nadie. No han leído la Biblia. Dios siempre se ha enojado y ha castigado a las naciones.
a la primera generación en tiempos de Noé, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y estaba listo para castigar y destruir a Nínive. Y así cuántas cosas y cuántos lugares o cuántas familias Dios ha castigado por causa del pecado. Pero el ser humano, en vez de volverse a Dios, muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, más bien murmuran, más bien blasfeman, más bien se enojan contra Dios cuando están pasando una situación difícil, de sufrimiento, de dolor. Aquí dice el profeta, hablando de Jerusalén y de Judá: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y es que el propósito de Dios, ese ha sido, buscar que la gente se convierta a Él. Cuando Él manifiesta su enojo, cuando Él manda su ira, el propósito es para bien de la humanidad, para que el hombre se retracte del camino de pecado que lleva y se convierta a Él, pidiéndole perdón, reconociendo que ha pecado. Eso es lo que salvó a la ciudad de Nínive cuando se dieron cuenta que Dios los iba a destruir. Nínive se convirtió y Dios también se arrepintió de lo que había pensado hacer contra ellos. Pero no todos han actuado como Nínive. Jerusalén y Judá, dice que en vez de aceptar la corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y si no quiere convertirse, con un castigo, con un azote, con un sufrimiento, entonces tendrá que venirle más fuerte. Qué terrible. Así es el ser humano. Muchas veces nos parecemos nosotros a las condiciones trágicas de Jerusalén y Judá. Muchas veces nos pasa igual. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice. Y versículo 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, oiga esto, hermano, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún muriendo, mire esto. Dice el versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, o sea, de la boca de uno de los caballos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. La gente estaba muriendo. La gente estaba muriendo. Sabían que se morían por aquí, se morían por allá, pero los que estaban vivos, según ellos, no era con ellos el trato. Según ellos, se daban cuenta que la gente se moría, que se murió el vecino, que se murió el compadre, que se murió papá, que se murió mamá, pero piensan: oh, eso es a él fue que le tocó, no es conmigo.
Entonces dice que los otros, o sea, los que estaban vivos, que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de sus obras, o sea, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Oiga, este es el problema, esta es la condición, esto es lo trágico del ser humano, que siguen haciendo las cosas por las cuales Dios está enojado. Siguen actuando, siguen provocando a ira a Dios. Como que si aquello que estaba pasando no tenía que ver con Dios, como que si eso, Dios no se estaba dando cuenta de eso. No se daban cuenta, hermano, que lo que estaba pasando era permitido por Dios. Todos aquellos seres que aparecían en forma de caballo, cara de gente, cara de león, todas esas cosas eran permitidos por Dios para que el hombre tuviera temor y se convirtiera, pero no se convertían, no dejaban. Dicen los que estaban vivos, seguían adorando a sus dioses. Siempre hemos dicho que una de las causas para que la ira de Dios se manifieste es el estar creyendo en ídolos, dioses muertos. Eso dice aquí. No se arrepintieron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Seguían haciendo las cosas como que si nada estaba pasando, como que si ya todo había pasado, como que ellos habían sido privilegiados el quedar con vida. No se daban cuenta que todo esto estaba enardeciendo, estaba enojando a Dios. A su nombre. Capítulo 16, versículo 11. Pero les voy a leer desde el 10. Dice, Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron, oiga el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así estaba la gente. Así estaba la gente, sufriendo las enfermedades, dolores terribles, pero ellos seguían haciendo las cosas que estaban provocando todas estos males que hacían sufrir al pueblo, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así estaba la gente. En vez de humillarse y pedirle perdón a Dios, más bien blasfemaban, murmuraban, como diciendo: no existe Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando con Dios? Dios es malo, es injusto, eso es blasfemar. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo, sufriendo todas aquellas cosas, y estaban blasfemando en vez de humillarse, en vez de pedirle perdón a Dios, diciéndole: Dios, nosotros somos culpables, quita de nosotros esto que está pasando. A su nombre. Damos fuertes aplausos a la gloria de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice Isaías 1:5 que leíamos. ¿Por qué queréis ser castigados aún?
ser castigados aún. Esta palabra aún es como decir, todavía quieres más duro, quieres que te dé más fuerte, quieres que te venga otra, quieres seguir sufriendo. Hermano, todo lo que vemos aquí en los versículos que dice, todavía os revelaréis, dice. Y cuando dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que está diciendo es, todo esto es lo que ellos están sufriendo por causa del pecado. Es un castigo que Dios les ha hecho, que Dios les ha dado por causa del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso era suficiente para que ellos se convirtieran en silicio y en ceniza, para que ellos corrieran a decirle, Señor, ya no más, suficiente. Pero ya vimos las expresiones de ellos, no me dolió, me hirieron, me azotaron y no me dolió. Eso es lo que dice el rebelde. Aguanto más. Eso es lo que dice el rebelde. Pero Dios, hermanos, estaba con ganas de seguirle dando más duro. Dice la palabra que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya. ¿No será que la humanidad en este tiempo se parece mucho a estas ciudades de Jerusalén y Judá? ¿No será que el pueblo está viviendo igual? ¿No será que Dios está dando el mismo trato a la humanidad? ¿No será que la condición es trágica en este tiempo también? Donde Dios está actuando, donde Dios está dando a conocer, y la gente vive diciendo, no me duele. Quizá no lo digan con la boca, pero lo manifiestan con su actitud. Quizá Dios ha querido despertar a la humanidad, a su mismo pueblo, a los que profesan la fe en Cristo. Quizá Dios ha querido acercarlos, atraerlos a Él, y el pueblo, en vez de acercarse, más bien se aleja, más bien se ausenta. Nos damos cuenta que la gente se muere y nos agarramos de aquel salmo que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, no llegarán, no llegarán. Eso es peligroso también. Eso es peligroso, porque esa promesa se cumple, hermanos y amigos. Pero si nosotros venimos rendidos, humillados al Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, perdóname, yo no quiero morir también, perdóname. Él está dispuesto a perdonar. Aleluya. Esa promesa se cumple. Pero si el ser humano, como la ciudad de Nínive, corren arrepentidos, en clamor, en ayuno, que Dios bendiga grandemente a los que vinieron al ayuno hoy, a los que atendieron ese llamado.
Les felicito. Yo les dije las horas que usted quiera estar. Si 2 horas quiere venir a estar en la iglesia, hay que orar. Necesitamos estar orando, hermanos, por nuestra nación. Honduras. Necesitamos levantar las manos, pero manos santas. Necesitamos humillarnos e intercediendo a favor de la tierra, a favor de nuestro país. Necesitamos como iglesia ser luz en las tinieblas. Honduras no está en los mejores momentos, está en lo peor. Estamos siendo amenazados. Estamos siendo amenazados, pero hay un pueblo que clama, hay una iglesia que ora para que siempre sea la voluntad de Dios haciéndose, dejándose ver en nuestra nación, que sea la voluntad de Dios que se mueva en nuestra nación. Estamos aproximándonos a días oscuros. La iglesia debemos de estar orando. Debemos de estar clamando, debemos de estar diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, que seas tú obrando, que seas tú quien toma. Hay gente que dice: Dios no se mete en la política. Dios es el que tiene control. Él es el que gobierna desde el cielo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene control y dominio sobre los hombres, sobre los gobernantes de la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos pensando en irnos a las calles? No podemos hacer eso. Debemos de pelear, como dijo la hermana hace poco, en el altar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha se pelea en el altar del Señor. Dios está llamando a la iglesia. Las cosas que vienen, las luchas, las amenazas y todo eso es para que haya un pueblo que se humille, un pueblo que se levante, un pueblo que diga: yo me acerco a Cristo, yo me someto a Dios, yo le pido perdón a Dios, yo no quiero ser culpable de que este barco se hunda. Vino a mi mente ahorita a Jonás allá en el mar. Se hundía el barco. ¿Quién era el culpable? Jonás, que iba dormido. Si la iglesia se duerme, si la iglesia no clama, si la iglesia no reconoce que es deudor, cosas peores vendrán. Cosas peores vendrán. La iglesia debe de orar, levantarse, orar. Hermano, es duro lo que estamos pasando. Por eso decía, nos parecemos mucho por momentos a Judá y Jerusalén, que en vez de correr a Dios, más bien decimos: no pasa nada, no me dolió. La asociación de pastores fuimos convocados a un recorrido de oración por la carretera, por las aldeas. Somos unos 30 pastores en la asociación. Les cuento esto no para que ustedes vayan a atacar a los pastores, sino para que oren por los pastores. Solo salimos 6 pastores. A las 5 de la mañana estábamos en Tuliancampo y comenzamos a orar en cada aldea, a dar la palabra, a ministrar el favor de Dios. La bendición que tenemos es que Dios no necesita multitudes para dar la victoria. Lo que Dios necesita es 2 o 3 personas que se pongan de acuerdo e intercedan y hagan el trabajo que Dios quiere que se haga. Pero queda el que se queda dormido, pero queda el que se queda indiferente, pero queda el que se queda diciendo o creyendo que todavía aguanta otro golpe.
El otro golpe puede ser más fuerte. El otro golpe puede ser más duro. El otro golpe puede ser más trágico. El otro golpe puede hacer que no lo aguante. Necesitamos entender el llamado de Dios. Y como este pueblo allí en uno de los versículos que leíamos, del capítulo 59, versículo 1, dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? El ser humano se ha alejado de Dios. El ser humano se ha alejado de Dios. El mundo entero se ha alejado de Dios. La iglesia misma se ha alejado de Dios. Siempre hacemos mención, analizando. Antes de esta pandemia, que entrara esta pandemia, ya casi no cabíamos aquí los domingos. Y recuerdo una palabra que prediqué unos días antes. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? La gente no entiende el trato de Dios. Pero hubo un grupo de personas, Isaías 64:6. Hubo un grupo de personas que sí reconocieron su error, aceptaron que andaban hundidos, que andaban sucios. Dice 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hubo un grupo que aceptó que andaban mal. Hubo un grupo que reconoció que eran como trapo de inmundicia. Hubo un grupo que aceptó su error. Y ese es el grupo a quien Dios está dispuesto a perdonar, a quien Dios está dispuesto, como dice Isaías 59:1, que su mano no se ha cortado para salvar. Él, aunque el pueblo se va, Él está esperando como el padre del hijo pródigo a ver a qué hora se levanta para recibirlo, para vestirlo, para quitarle toda la suciedad, todo el mal olor y ponerlo como un príncipe. Dele aplauso a la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios, que sus manos no se han cortado para salvar. Cuando el pueblo de la Odisea se habían apartado, se habían alejado, creyendo que no tenían todo y que no tenían necesidad de nada, Él les dijo: ustedes son pobres, miserables, ciegos, desnudos. Pero luego, después de darle la receta, les dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Aleluya. Pónganse de pie, pueblo del Señor. ¿Por
¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis otro golpe? ¿Por qué queréis otro azote? ¿Por qué queréis otra enfermedad? ¿Por qué queréis otra pandemia? Es suficiente, deberíamos de decir, es suficiente, Señor, con esta tengo. Me levanto, te pido perdón, reconozco que he vivido alejado e indiferente, y me levanto, ya no quiero otro, con uno o con dos, o los que ha recibido suficiente. Hay gente, hermanos, que ha sufrido una cadena de problemas, saliendo apenas va de una y le cae otra. Ese es Dios tratando. Eso no es ningún problema, no es ningún torcimiento, como dicen algunos. Ese es el trato de Dios, porque Dios al que ama lo castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos: ven, yo estoy con los brazos abiertos para recibirles. Aleluya. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, Señor, por bendecirnos, por darnos una palabra más que nos llena, que nos despierta. Esta noche, Señor, te doy gracias por cada persona que ha podido escuchar después de haber alabado y adorado tu nombre. Ahora, Señor, hemos sido una vez más advertidos por tu palabra. Dios del cielo, toma control de nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que tú los conoces. Aleluya. Yo hago un llamado en el nombre de Jesús. Yo sé que hay personas que han entendido esta palabra. Yo sé que hay personas que han entendido, que le han dado lugar a Dios, que les dice: estás en peligro. Estás en peligro. El otro golpe puede ser mortal. El siguiente trato puede ser el último, donde se terminarán las esperanzas. Hay alguien esta noche que quiera levantarse, como Jonás se levantó y dijo: yo soy el culpable.